Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta serie de estudios que vamos a tener con la licenciada Gaby. Hermana, bienvenida una vez más al programa. Y qué gusto que hayan habido muchos comentarios, no sé cómo sea con usted, acerca del programa. A mí me paran en la calle, me hacen comentarios muy positivos acerca de lo que estamos haciendo a través de esta tribuna que se ha vuelto de bendición para muchas personas. Gracias, pastor. Pues para mí siempre es un privilegio acompañarle y como usted dice, pues también es grato escuchar, ¿verdad? Que tanto sugerencias como palabras de bendición acerca del programa, pues que les está bendiciendo en sus vidas, ¿verdad? Escuchar los temas. Y pues en esta oportunidad, pastor, quiero que hablemos de un tema que también me lo sugirieron, que es acerca de la preexistencia. Y pues entonces yo quisiera que usted nos hablara, nosotros los seres humanos somos seres preexistentes, o sea que ya veníamos de tiempo atrás, pues para resolver estas dudas, ¿verdad? Para que usted nos explique acerca de esto. Bueno, mi hermana, lo que pasa es de que quizá tendríamos que remontarnos. Desde luego este programa es un programa basado en escritura. Sí. Y entonces yo, por ejemplo, puedo escuchar en biología, en genética, que la vida de un ser humano inicia cuando un óvulo es fecundado por un esperma, y ahí comienza la vida. Sin embargo, la ciencia siempre ha estado muy atrasada frente a la Biblia, muy atrasada. Y la Biblia no es exactamente lo que enseña. Lo que la Biblia enseña es que cuando hay esa concepción celular, que a raíz de la mitosis y 9 años de madurez nace un ser. Realmente cuando nosotros escuchamos esa posición, sí la Biblia lo enseña, pero en cuanto al origen de la parte adámica. Es decir que el bios del hombre, lo adámico del hombre sí comienza en el vientre de su madre. Ahí hay un inicio de la parte biológica, de la parte de Adán. Sí. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia enseña que antes de esa concepción adámica hubo una concepción de parte de Dios, preexistente a esta concepción. Es decir que nosotros venimos de una vida antes de esta vida, o sea que antes de esta concepción hubo una vida anterior, solo que esa vida anterior no es una vida física, corpórea, sino que es una vida espiritual, o sea que hubo una vida preexistente al cuerpo del espíritu. Si entendemos que el espíritu es un ser que habita en un cuerpo, entonces podemos ver que ese ser que viene a habitar a un cuerpo en la concepción embrionaria, antes de esa concepción tuvo una vida con Dios que es espíritu. Entonces Dios que es espíritu tiene un nacimiento para espíritus, y lo que se da en la tierra es un engendramiento por voluntad de varón, es decir, tanto el hombre y la mujer tienen esa decisión, ese poder de poder engendrar, pero antes de ese engendramiento físico hubo un engendramiento espiritual de parte de Dios. De hecho, cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo no es el cuerpo, sino que es el espíritu. Sí. Ya solo ahí entendemos que si hay un nuevo nacimiento es porque hubo un viejo nacimiento. No sé si me explico. Sí. Entonces, cuando Jesús hablaba, de cierto te digo, le dijo a Nicodemo y a todos nosotros, si no naces otra vez, quiere decir que ya hubo un nacimiento primero. Entonces alguien dirá, como Nicodemo, se está refiriendo al nacimiento físico. No, Nicodemo lo entendió así, un nacimiento físico. Y Jesús le corrigió la plana. No estoy hablando de un nacimiento físico, sino un nuevo nacimiento del espíritu. Quiere decir que ya hubo un viejo nacimiento o un primer nacimiento del espíritu, y cuando venimos a Cristo Jesús, ese espíritu, muerto por delitos y pecados, vuelve a nacer. Pues está hablando de un nuevo nacimiento de espíritu, o sea que ya hubo un primer nacimiento. ¿Dónde se dio el primer nacimiento de espíritu? Ese no se dio en la concepción embrionaria, sino que se dio antes de la fundación del mundo.
Entonces yo le puedo citar a usted, porque hay que poner Biblia a todo lo que hablamos, Sí, porque este programa, repito, es de Biblia. sí. Entonces la Biblia enseña en Jeremías capítulo 1, a partir del verso 4, recordándole, hermana, que Jeremías no quería predicar la palabra. Y no quería predicar la palabra porque él se sentía un niño, un infante, una persona que todavía no tenía la madurez para ser escuchado por la gente adulta. Entonces el Señor le dijo, no digas que eres un muchacho. Otra traducción le dice, no digas que eres un niño, porque antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Escuche las palabras de Dios hacia Jeremías. Y le dice, antes, no en el vientre, sino antes de que te colocara en el vientre de tu madre, yo te conocí. Alguien dirá, si es que Dios lo conoce todo. No está hablando de una idea, porque en la Biblia, en el hebreo sobre todo, el verbo conocer no es de ideas, el verbo conocer es de relación. Entonces, usted se relaciona perfectamente con una persona y dice, yo conozco a tal persona. Sí. Pero si solo la ve pasar por la calle, usted no puede decir que la conoce. La ha visto, pero no la conoce. Sí. Usted sí puede decir que conoce a su hijo. ¿Por qué? Por la relación que tienen. Entonces tiene una relación de mañana, tarde, noche, comen juntos. Usted sí puede decir, yo conozco a mi hijo. Incluso usted le puede decir a un vecino, usted no conoce a mi hijo. Lo ha visto, lo ha visto caminar, de hecho lo ha saludado, pero usted no conoce a mi hijo. Quien conoce a mi hijo soy yo. Nota. ¿Por qué? Porque el conocer es una relación que permite tener una apreciación clara de la forma de ser una persona. Entonces cuando Dios dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí, no está diciendo de que Él nos conocía como idea, Sí. no sé si me explico, Sí. sino que está diciendo que Él nos conoce ya porque hubo una relación. Sí. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a las relaciones sexuales, a las relaciones conyugales, se dice que Adán conoció a su mujer y dio a luz a un hijo. Es decir, que las relaciones sexuales, que es intimidad, que es conocer lo profundo de una persona, a eso se le llama conocer en la Biblia. Entonces, cuando el Señor dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí, está hablando de que ya hubo una amistad, una relación, de donde Dios ya tomó apreciaciones de la persona, porque ya la conoce. Sí. Obviamente no es una persona integrada, es decir, no tiene cuerpo de hueso, de sangre, porque eso no lo dan hasta la concepción embrionaria. ¿Me explico? Sí. Pero antes de esa concepción embrionaria, antes de esa concepción, le está diciendo Dios, antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y por eso fue que te santifiqué. O sea, no santificó Dios a Jeremías antes de nacer porque se le dio la gana a Dios, no, sino porque lo conoció, lo santificó y como lo santificó, lo dio como profeta a las naciones. O sea que Jeremías no se hizo profeta en la tierra, él ya venía profeta. Y quizás sería bueno aprovechar el tiempo para decir, los pastores no se hacen pastores en institutos o seminarios. Sí. El pastor ya viene pastor, el apóstol ya viene apóstol, el maestro ya viene maestro, el evangelista viene evangelista. No se hace en la tierra. Aquí tiene un desarrollo, pero la marca, el sello, lo pone Dios desde antes de estar en el vientre de la madre. Desde antes de nacer, en una concepción embrionaria, ya Dios marcó quién viene para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Hay una persona que puede pasarse orando 10,000 años, pidiéndole a Dios, Dios, yo voy a ser apóstol, Dios va a ser... La verdad que eso no se hace en la tierra, eso se fabrica en el cielo. Bueno, entonces sigo con esto, es como un hombre que no esté contento con ser hombre y diga, voy a ayunar y voy a orar para ser ángel. Eso se determinó desde antes de nacer, eso es ridículo. Como es ridículo el hombre que quiere estudiar para hacerse pastor. La revelación pastoral, la revelación apostólica, profética, magisterial y evangelística viene desde antes de que la persona nazca. Ya Dios lo marca para hacer esto. Bueno, sigo entonces, otro ejemplo bíblico, Job capítulo 38. En Job capítulo 38, hermana, usted entiende a un Dios que está un poco molesto con Job,
porque Job empieza a hablar cosas desvariadas, empieza a torcer la sabiduría. Entonces interviene Dios para que no se tuerza más su abanderado. Entonces le dice en un torbellino, Job capítulo 38, bueno, Job le dice, a ver, te voy a hacer preguntas, y si tú eres muy inteligente, como te las estás llevando ya de inteligente, y lo que yo estoy viendo es que estás torciendo la sabiduría, entonces dime, a ver, te voy a hacer preguntas, dime dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, le dice en el verso 4 de Job 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es como que Dios le preguntara a usted, ahorita hermana Gaby, y le dijera, ¿dónde estabas tú, Gaby, antes de la fundación del mundo? Es como que le dijera aquí a los hermanos, ¿dónde estaban ustedes antes de la fundación del mundo? Sí. Quizá usted la respuesta sería, pues no sé, según yo, en ningún lado. Sí. Según la biología, en ningún lado. Sí. Según la genética, en ningún lado. Pero según Dios, que es el creador de los espíritus, el padre de los espíritus, como dice Hebreos, capítulo número 12 o 13, dice que Él es el padre de nuestros espíritus. Entonces, según el padre de nuestros espíritus, le dice a Job, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién le puso sus medidas? ¿Quién estableció sus bases? Etcétera, etcétera. Y en el verso 21 de Job 38 le dice, de cierto tú lo sabes, o lo deberías de saber, depende de la versión que usted esté leyendo. Nácar Colunga, tú ya lo sabías. Reina Valera, ya lo sabes, porque para entonces ya habías nacido y ya es grande el número de tus días, o sea, tú ya eres viejo, más viejo que la tierra. Es decir, la tierra no estaba fundada y Job ya existía, Jeremías ya existía, nosotros ya existíamos. Hay un pasaje, ya que usted tiene Biblia ahí por ahí, voy a buscársela en mi concordancia, aquí en la ¿cómo se llama? A lo mejor puede usted buscar, hermana, Isaías 40:21. Y en Isaías 40:21, otra vez Dios usa la misma mecánica con Isaías. Vuelve a hacer preguntas Dios. Sí. Dios pregunta para que el pueblo se dé cuenta la ignorancia que tiene científica y la necesidad de plegarse a la revelación de la palabra. Y le dice, ¿no sabéis? No sé si así dice su versión. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Qué principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Ah, por favor, escúcheme, hermana. Ahí le está hablando a los hombres, a los seres humanos. Y les está diciendo que fuimos enseñados. Y le dice que nosotros habemos oído y se nos ha dicho desde que la tierra se fundó. No desde que nos convertimos, no desde que nacemos en un parto embrionario o en un engendramiento embrionario, sino dice que desde la fundación del mundo, dice que nosotros estamos oyendo, estamos siendo enseñados de parte de Dios. Sí. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Que Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como las langostas, Él extiende los cielos como una cortina, etcétera, etcétera. Fíjese que para mí está totalmente claro esto, ¿no? Alguien dirá, hermano, usted solo está evocando el Antiguo Testamento. Bueno, acepto que en boca de 2 o 3 testigos decidamos todo. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos 8. Y busque usted en su Biblia, Romanos capítulo número 8. Y aquí nos vamos a encontrar con otra enseñanza que realmente ha sido para el mundo cristiano muy importante, desde el verso 28. 8:28 de Romanos. Sí. Sigue usted la lectura, espero yo que nuestros televidentes también estén siguiendo la lectura. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, qué lindo amar a Dios, porque el que ama a Dios, no todas las personas, si eso fuera así, no hubieran suicidios. Sí. Si eso fuera así, no hubiera gente deprimida. Si esto fuera así, no habrían cristianos tristes. El problema es que hay muchos cristianos que no aman a Dios. Y los hombres no aman a Dios. Pero el que ama a Dios tiene un galardón. El que ama a Dios
todas las cosas ayudan para bien. Es su colaborador, su coadyuvante a que las cosas sean todas para bien. Lo que usted crea nefasto para su vida, todo es para bien si usted ama a Dios. La clave para que todas las cosas que no suceden sean consideradas buenas en gran manera para nosotros, la base es amar a Dios. Entonces el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquí lo dice, los que conforme a su propósito son llamados. O sea que hay muchos que se meten al Evangelio y otros que meten al Evangelio. Yo espero con todo mi corazón que usted y yo seamos, y los camarógrafos, los que estamos aquí, seamos, y los televidentes, seamos de los que Dios llama. No de los que se meten, sino de los que Dios llama. Porque Dios tiene propósito con gente y por eso la llama. Y dice, a los que conforme a su propósito son llamados, verso 29, explica, porque a los que antes conoció, otra vez hermana, el verbo conocer. A los que antes conoció, antes de nacer, conoció. O sea, tuvo relación con ellos. O sea, hubo una convivencia con ellos. A los que antes conoció, los predestinó. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es que Dios marca el destino de una persona antes de nacer. Antes de nacer, sin que alguien haya hecho en la tierra algo bueno y malo, Dios grita a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Oiga, tiempos pasados de verbo. El niño nace, y nace, usted sabe que quien nació de primogénito fue Esaú, porque Esaú, en la lucha que tenían en el vientre los gemelos, le venció a Jacob. O sea que Jacob nació como un perdedor y Esaú nació como un vencedor. Romanos 9, estoy citando Romanos 9. Y desde luego Génesis. Pero dice Romanos 9 que cuando nacieron, el primogénito fue Esaú, el ganador de la batalla de vientre, y el perdedor fue Jacob. Sin embargo, dice la Biblia que para que la elección de Dios permaneciera, aunque Jacob perdió, Dios gritó desde el cielo, a Jacob amé. No había dicho, dice Pablo en Romanos 9, no había hecho nada bueno ni malo, pero Dios dijo, a él lo amé, en el tiempo pasado lo amé. O sea que antes de venir al vientre ya Dios lo había amado y venía amado Jacob. Pero que me asusta lo que sigue, y a Jacob, que es el vencedor, lo aborrezco, lo aborrecí. Caray, ¿y qué hizo Esaú, dice Pablo, si no había hecho nada bueno ni malo? ¿Qué puede hacer de malo un feto? ¿Qué puede hacer de malo un embrión? ¿Qué puede hacer de malo un neonato? Si están en estado de inocencia. Entonces dice el apóstol Pablo que Dios gritó, aborrecí a Esaú. Pero dice Pablo, pero no habían hecho nada bueno ni malo, y ya uno viene aborrecido. Y dice Pablo, esto es para que la elección de Dios se mantenga. No por las obras, no porque Esaú ganó, ya por eso va a ser amado, si viene de una vida preexistencial desagradable. Y no porque haya perdido Jacob una batalla en el vientre, ya va a ser aborrecido, si viene de una vida agradable preexistencial. Porque Dios, Pablo, estoy hablando de Romanos 9, pero en Romanos 8, que es el que estamos leyendo, el apóstol Pablo pondera con toda claridad que Dios llama y escoge no por su libre albedrío, el albedrío de Dios, sino por lo que conoce de los espíritus antes de nacer. Entonces vuelvo a leer verso 29, 8:29 de Romanos. A los que antes conoció, por lo que conoció Dios, por eso también predestinó. Entonces, si alguien está predestinado en un destino como Esaú de ser aborrecido y un Jacob de ser amado, no es porque Dios se le da la gana, sino porque Él conoce el desarrollo de los espíritus preexistentes. Entonces dice que a los que aman a Dios son los que Dios ha llamado, y los llama porque primero los conoció antes de nacer, y por eso los predestinó antes de nacer, y los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y sigue el verso 30. Y a los que predestinó antes de nacer, a estos también llamó antes de nacer. Y a los que, note, todo es pasado, a los que llamó, a estos también justificó antes de nacer. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo es pasado. O sea que muchos ya fuimos glorificados antes de nacer. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Mire, hermana, el tema es fascinante. Quien le propuso el tema, felicitaciones, porque el tema es fascinante. Lo que pasa es que el tiempo es muy corto en televisión y ya nos están marcando que se nos está terminando el tiempo. Pero a mí me gustaría mucho darle por lo menos un pasaje más, refrendando lo que estamos hablando, constatando acerca de lo que estamos hablando, porque creo que es muy importante que por lo menos el estudio de la Escritura se quede picado con bases bíblicas. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Le voy a leer este pasaje, literalmente como está, porque yo pensaba hace mucho tiempo que la gracia de Dios la recibíamos al momento en que aquí en la tierra recibíamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es lo que yo creí por muchos años. Yo creí que cuando usted dijo yo acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ahí le habían aplicado a usted la gracia. Yo creí lo mismo de mí. Yo dije, yo recibí la gracia de Dios cuando vine a Cristo. Y si es cierto, no estamos diciendo que no. Sí. Ahí recibimos la gracia de Dios. Pero ¿será que es esa gracia de Dios que recibimos cuando venimos a Cristo? ¿Será que es la primera vez que nos aplica la gracia? ¿No será ya la segunda vez? ¿No será que antes de nacer nos otorgaron la gracia de Dios, como dice Romanos 8, Romanos 9, como dice Job 38, 4, 21, como dice Jeremías 1, 4 que estamos leyendo, Isaías como leímos? Mucha Biblia para esto. Bueno, oiga lo que dice la Escritura. Dice el verso 9, segunda de Timoteo 1, 9, dice que Dios nos salvó. Dice que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ah, caray. Entonces, antes de los tiempos de los siglos recibimos la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Ay, hermana, entonces, que alguien me explique este versículo, si no hay preexistencia. Aquí hay una claridad grande de que la gracia no la recibimos por primera vez cuando venimos a Cristo, sino en las esferas celestes, con el Padre de nuestros espíritus, que nos conoció antes de venir a un vientre materno. Nosotros ahí recibimos la gracia de Dios. Por eso es que nos llamó, nos justificó, nos predestinó y nos conoció antes de nacer. Dios no hace nada con el hombre en cuanto a la predestinación, a su libre albedrío, sino que la predestinación que marca Dios es según lo que conoció de los espíritus, según las decisiones que tomamos preexistenciales, es que de eso depende nuestro presente existencial. Pero le voy a decir una cosa, de lo que hagamos aquí en la tierra, porque Dios trabaja de la misma forma, de lo que hagamos hoy aquí en la tierra depende nuestro futuro eterno. O sea que no es nada nuevo. Alguien dirá, es nuevo que alguien haga algo bueno aquí en la tierra para marcar su futuro eterno. No, no hay nada nuevo debajo del sol. Venimos muchas cosas. ¿Por qué usted nació en esta generación y no en una pasada donde había mucha ignorancia del evangelio? ¿Por qué nació en Guatemala, un país donde el evangelio se predica por todos lados, y no nació en un lugar donde ni Biblia existe traducida a un idioma? ¿Quién determina todo eso? ¿Qué determina que estamos naciendo en un tiempo generacional apostólico donde hay mucha luz y revelación de la palabra y no cuando había ignorancia de todas estas verdades? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no nacimos en la Inquisición? Nos estuvieran persiguiendo por ese tipo de temas, Roma nos estuviera persiguiendo y buscándonos para la hoguera. ¿Por qué nacimos en este tiempo donde hay derechos para predicar ese tipo de verdades? ¿Por qué?
La pregunta es, ¿qué hicieron nosotros para nacer en ese tiempo? ¿Qué hicimos nosotros para nacer en ese tiempo? Todo eso está predestinado por Dios. Nadie puede negar que hay una predestinación de Dios en eso. ¿Me explico? Usted es hija de pastor. ¿Quién determinó que usted llegara a un hogar donde hay un siervo de Dios predicando el Evangelio? ¿Quién determina eso? Y que hoy mucha gente bendiga a su papá en la ciudad de Guatemala y diga por el ministerio del hermano Antón, es que estamos recibiendo bendición tras bendición y bendición tras bendición, y que esas bendiciones le caigan a usted. ¿Quién determinó eso? ¿Por qué no nació usted en el hogar de un sinvergüenza? ¿Por qué? ¿Quién determina todo eso? ¿Dónde se colocan los espíritus? Eso lo determinamos nosotros antes de nacer. Hay una predestinación, pero no una predestinación arbitraria de Dios, sino de acuerdo a lo que conoció. Es que se deciden las cosas. El tiempo se nos ha ido, hermano. Este es su programa, Las Verdades Como Son. Espero haber dejado por lo menos un pensamiento, desde luego basado en la Escritura, acerca de este fascinante tema que se llama la persistencia. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.